Pero claro, usted está mintiendo en su pregunta, pero imagino que es lo que tiene que hacer representando a un canal que se dedica a mentir. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarle por esto último que comentaba. Ha dicho que en los parlamentos regionales supone que el Partido Popular tendrá que apoyarse en el Partido Socialista. ¿Significa eso que Vox descarta llegar a acuerdos con el PP en esos parlamentos? ¿Ustedes descartan apoyar presupuestos del PP ahora que están fuera de los gobiernos? Gracias. Bueno, los presupuestos antes de apoyarlos hay que leerlos y lo que tendríamos que saber es si el PP ha aprendido la lección y está dispuesto a cambiar radicalmente sus posiciones en política migratoria y de reparto de inseguridad por todo el territorio nacional. Si no ha cambiado nada respecto a hace un mes o 2 meses, entendemos que el Partido Popular tendrá que llamar al Partido Socialista y llegar a un acuerdo con aquellos con los que comparte todas las agendas, la migratoria, la Agenda 2030, la agenda de género y no hace falta seguir más, porque estoy hablando de cosas que para Vox son troncales. Buenos días, señora Abascal. Dos Buenos cuestiones. días. En el tema de la inmigración, ¿se creen ustedes el nuevo giro político de No. Sánchez? Vale, está No. claro. ¿Y les va a afectar a ustedes en algo que él ahora critique la inmigración ilegal o la vincule a la inseguridad? ¿Ustedes van a cambiar de discurso o van a seguir por la misma senda? Y la segunda cuestión es judicial. Ha hecho usted el repaso de la batería de cuestiones y acciones judiciales contra este gobierno. ¿Ustedes están haciendo todo lo que pueden para ser la oposición al gobierno de España? Gracias. Bueno, nosotros somos la oposición al Gobierno de España. Los demás están en un pacto con el Gobierno de España en Bruselas y aquí, repartiéndose las instituciones. Solo Vox hace oposición en el Parlamento Nacional. En cuanto al cambio de posición de Pedro Sánchez, si me lo creo, no sé qué es lo que él cree, si lo que decía antes o lo que decía ahora. No sé si él creía que Vox era xenófobo y ahora cree que el xenófobo es él. O sea, realmente de Sánchez no se puede creer absolutamente nada de lo que dice. ¿Nos afecta? No, nos da la razón, simplemente. Igual que nos da la razón las posiciones de la socialdemocracia alemana en favor de la deportación masiva de aquellos que han entrado ilegalmente. Son cosas que viene diciendo Vox hace mucho tiempo, que son de sentido común y que algún día tendrán que decirlas y asumirlas todos. Lo que ocurre es que mucha gente ya no les creerá. Muy buenas tardes, señora Abascal. Miguel Buenas Gutiérrez tardes. para el Toro Televisión. Le planteo dos cuestiones. La primera de ellas sobre esa cumbre que va a mantener con Javier Milei, el Foro de Madrid de Río de la Plata. ¿Cuáles son los objetivos de ese encuentro, en primer lugar? Y en segundo lugar, ya le pregunto sobre el tema migratorio que tantos problemas ha generado con el Partido Popular. Si no es posible una alianza con el Partido Popular a medio o largo plazo por este tema, ya que se ha posicionado con las tesis del Partido Socialista, ¿cuál es el mensaje al electorado? Es decir, ¿cuál es la esperanza, esa alternativa, ¿no?, que ustedes siempre hablaban, si por ahora parece que Vox está solo? Hay que quizá esperar a que se ponga la cosa tan complicada, tan insoportable como en Francia, tal vez, en el que el tema migratorio pues ha pasado Le Pen, por ejemplo, de 3 y pico millones de votos a 10 en apenas 2 años por el problema que existe allí. Gracias. Bueno, en relación con la cumbre convocada en Buenos Aires por el Foro de Madrid, con el impulso de la Fundación Disenso, en la que participará el presidente Javier Milei y otros muchos líderes políticos, tanto de Europa como de Iberoamérica, yo creo que tiene mucha importancia, especialmente en el contexto de las elecciones fraudulentas en Venezuela, después del golpe de Estado de Maduro contra la oposición legítima que representa María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Por lo tanto, yo espero que ese gran encuentro sirva, en primer lugar, para dar un apoyo a Edmundo González Urrutia, para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de Venezuela y también para seguir consolidando todas nuestras alianzas en Iberoamérica contra el Grupo de Puebla y contra el Foro de Sao Paulo. Yo creo que eso es verdaderamente importante, especialmente en este momento donde se están abriendo algunas quiebras precisamente en esos grupos de la ultraizquierda en Iberoamérica. Yo creo que Vox ha jugado un papel esencial y esperamos seguir haciéndolo. En cuanto a qué esperanza podemos dar a los españoles, teniendo en cuenta que el Partido Popular se ha sumado a las tesis del Partido Socialista prácticamente en todo y a que lo pactan todo, pues realmente el de que aquí está Vox para defenderles, pero nosotros no podemos engañar a los españoles, nosotros no podemos ocultar verdades por muy incómodas que sean de escuchar, no podemos
ocultar el hecho de que el Partido Popular es una gran estafa, porque finge hacer oposición a Pedro Sánchez en el Parlamento, finge hacer oposición a Pedro Sánchez en las calles, pero pacta con Pedro Sánchez todo. Desde el reparto de menas hasta el reparto de los jueces, pasando por cualquier otra institución independiente en España. Y por lo tanto nuestra responsabilidad es decir la verdad y esperar el apoyo de los españoles. Tarde o temprano llegará. Lo que esperamos es que no sea demasiado tarde como en algunos otros países. Señor Abascal, buenos días. Buenos días. Hoy le preguntaban en el programa del SINA a Feijóo por la posibilidad de una moción de censura. Feijóo decía, sí, está justificada, pero es inviable porque me faltan apoyos. ¿Cuántos apoyos? 4, dijo. Entonces le quería preguntar si da por descontado que ustedes apoyarían una moción de censura, si ellos la llevarían a cabo, pero escuchando sus críticas yo creo que le quería preguntar por eso, si ustedes en este momento se plantean apoyar una moción de censura, si la llevaría, se la encabezaría Feijóo, y si ustedes han hablado con el PP sobre este tema. No hemos hablado con el Partido Popular. Sorprende que el Partido Popular dé por hechos los apoyos de Vox a ningún tipo de iniciativa. Sorprende más aún cuando está buscando 4 apoyos que suelen ser muy caros. Por lo tanto, en primer lugar, habría que hacer 2 preguntas al señor Feijóo. ¿Qué cupo está dispuesto a pagar a esos 4 votos? ¿Va a hacer lo mismo que Sánchez por 7 votos? Porque en ese caso, para ese viaje no hace falta esas alforjas. Para acabar como estamos, es totalmente innecesario, pero lo siguiente que hay que preguntar al señor Feijóo es ¿cuáles son los motivos para presentar una moción de censura? ¿La corrupción? Que el Partido Popular parece no querer perseguir porque no cita a Begoña Gómez, porque no se persona en los tribunales contra la corrupción del Partido Socialista. ¿Lo es el ataque al Estado de Derecho cuando se reparten ambos los jueces? ¿Lo son las políticas migratorias cuando ambos están de acuerdo? ¿Cuál es la razón? ¿Van a romper el pacto en Bruselas con el Partido Socialista? ¿Van a romper los acuerdos migratorios? ¿Van a romper los acuerdos en cuanto al reparto de las instituciones? Si van a cambiar algo en relación con eso y están dispuestos a pasar a la oposición total, que nos lo digan y que nos lo expliquen muy bien, pero que nos lo expliquen muy bien y que nos den garantías, porque es muy difícil creer al Partido Popular. Buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar sobre qué ejes va a centrar Vox sus fuerzas en este arranque de curso político y también quería incidir un poco más en el discurso pronunciado por Pedro Sánchez sobre la deportación masiva de inmigrantes ilegales. ¿Cómo lo valora y por qué considera que ha dado este giro? Gracias. Bueno, los ejes de Vox van a ser los mismos. Vox no va a cambiar sus planteamientos. Creemos que hay urgencias. Hay muchas cosas importantes, pero hay urgencias. La defensa de la unidad nacional frente a la división que avanza a pasos agigantados en forma de acuerdos entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, para elegir al gobierno catalán, y en forma de una cesión intolerable como el cupo, hace que muchos de nuestros esfuerzos tengan que seguir puestos en lo que significa la defensa de la unidad nacional, de la igualdad de los españoles ante la ley y de la solidaridad entre todos ellos. Pero el asunto migratorio es también de gran urgencia. Que no va a haber novedades, Vox no va a cambiar nada. En contra de todos aquellos que dicen que Vox ha cambiado de una cosa a la otra, pues Vox va a seguir defendiendo lo mismo que defendía en aquel primer acto de Vistalegre, las mismas posiciones en defensa de la unidad nacional, de las fronteras seguras, de la deportación de los ilegales, de la libertad económica, la libertad de educación de las familias, la oposición a la agenda de género, la defensa de los intereses de los agricultores y de la industria nacional frente a la Agenda 2030, posiciones bien conocidas. ¿Cuál va a ser la intensidad o el orden? Pues lo irán diciendo también los acontecimientos, pero he señalado 2 cuestiones muy importantes al principio en cuanto a ¿por qué ha podido cambiar Pedro Sánchez? Porque no tiene ningún principio, porque no tiene ningún escrúpulo, pero también porque ve cuál es la posición de los españoles, cuál es la posición no solo de los votantes de Vox, sino de los votantes del Partido Socialista. Es una realidad lo que nosotros llevamos denunciando tanto tiempo ante la incomprensión, ante los insultos de muchos, que la inmigración ilegal está ocasionando muchos problemas de convivencia en los barrios en España, en las calles, está trayendo inseguridad, está colapsando los servicios públicos, da lugar a problemas en la atención sanitaria, que ahora es universal, y hace que muchos españoles, por cierto, acaben contratando seguros privados, después de contribuir con sus impuestos a pagar la sanidad pública. Están pasando cosas verdaderamente graves que irritan a cada vez más españoles, muchos de ellos votantes de la izquierda, y entiendo que incluso aún
no teniendo ningún interés en los problemas de los españoles, tiene interés en permanecer en el poder y, por lo tanto, es capaz de decir una cosa y la contraria. Pero creo que esto no es noticia, esto no es novedad. Buenas tardes, señor Buenas Abascal, tardes. de Estado de Alarma. Yo tenía dos cuestiones. La primera era en función, preguntarle sobre a qué se debe, a qué cree usted que se debe este cambio de parecer en el cambio de discurso de Sánchez, qué repercusiones cree que va a tener en la sociedad, y luego la segunda cuestión sobre que si cree que España se está quedando atrás respecto al despertar que está teniendo la derecha en Europa. Gracias. Bueno, la primera cuestión la he contestado. Creo que Sánchez no tiene escrúpulos, capaz de cambiar de posición siempre. Las consecuencias que va a tener este cambio de posición es que luego es muy difícil la marcha atrás. Luego es muy difícil volver a cambiar de posición. Pero en realidad Sánchez está defendiendo una cosa y la contraria con una facilidad pasmosa. Realmente no hay un cambio de posición. No han dicho que van a retirar en el Congreso la votación para regularizar a 500.000 ilegales. No lo han dicho. A día de hoy se sigue sin poner en marcha y llevar a efecto las deportaciones y siguen muchas personas con orden de expulsión campando a sus anchas por las calles españolas. Sánchez ha dicho que hay que deportar ilegales y a la vez ha ido a una república islamista a decir que quiere traer a 250.000 personas, cuando aquí hay 250.000 extranjeros extracomunitarios en paro y muchos españoles, insisto, y muchos jóvenes que tienen que abandonar nuestro país. Por lo tanto, Sánchez puede decir una cosa y la contraria. Ahora bien, cuando uno acaba dando la razón a Vox, aunque sea en un planteamiento, pues luego lo tiene muy difícil para insultar a Vox y para llamarle según qué cosas. Seguirá teniendo altavoces, seguirá teniendo una prensa comprada y subvencionada en algunos casos que harán que su mensaje llegue, pero creo, y esa es la esperanza que tengo, que cada vez menos españoles le creerán. Y la otra cuestión, bueno, en realidad en España hemos empezado más tarde y en España los problemas de la inmigración, por suerte, no van a la misma velocidad o con la misma intensidad que los que se están viviendo en Gran Bretaña, en Alemania o en otros lugares, o en Francia. Y yo creo que eso tiene que ver con la respuesta electoral y la respuesta popular de los españoles. Buenos días, Ricardo Buenos días. Fernández, de La Sexta. Yo le quería preguntar si ustedes en Vox están contentos con el resultado de los neonazis de la AfD en Alemania. Gracias. Bueno, yo creo que su pregunta tiene más mala intención. No sé, hasta que... Sí, primero porque les ha llamado neonazis. Y usted quiere que yo diga que estoy a favor de unos neonazis. Pero claro, usted está mintiendo en su pregunta, pero imagino que es lo que tiene que hacer representando a un canal que se dedica a mentir. Yo hace poco dije que los españoles tendrían que defenderse a sí mismos ante la inseguridad, ante la oleada de inmigración ilegal, de ocupaciones, ante el abandono del gobierno. Pues en La Sexta dijeron que yo había propuesto atacar a los inmigrantes. Uno habla de defenderse y lo traducen en La Sexta como atacar a los inmigrantes. Claro, usted ahora me pregunta si yo defiendo unos neonazis. Yo no defiendo unos neonazis, pero me alegro mucho de la reacción del pueblo alemán. Y creerse que el 30% de los alemanes son los neonazis, me parece que o es desconocimiento, lo que puedo comprender, o es muy mala intención. Y lamento contestarle así. Buenos días, señor Abascal. Teniendo en cuenta que en este nuevo curso político se debate la reforma de la ley de extranjería y que usted ha sostenido ahora que va a estar muy pendiente de cuál es la postura del PP en materia migratoria a la hora de llegar a acuerdos con el Partido Popular en las distintas regiones, ¿supone esto que un sí del Partido Popular a la reforma de la ley de extranjería supondría la negativa de Vox a llegar a acuerdos para los presupuestos autonómicos? Pues evidentemente un sí a esta ley de extranjería tendría consecuencias en las regiones y sería muy difícil que nosotros podamos aprobar ningún presupuesto. Pero insisto, el Partido Popular tiene una solución. No tiene que desesperarse, no tiene que preocuparse. Puede llamar al Partido Socialista y llegar a acuerdos en las regiones. Porque si están de acuerdo en el Congreso de los Diputados, no sé por qué no van a estar de acuerdo en los parlamentos regionales. Así que no pasa nada. La gobernabilidad está garantizada y el Partido Popular y el Partido Socialista pueden hacer en los gobiernos regionales lo mismo que hacen en el Gobierno de España y en Bruselas. Bueno, muchísimas gracias a todos.